Detente. No te equivoques. Lo que está ocurriendo aquí, este cruce de trayectorias silenciosas entre tú y esta voz, no es una suma trivial de algoritmos ni el resultado fortuito del azar digital. Solo el 1% siente este temblor al borde mismo de la conciencia. Cuando comprenden que algo, alguien, algún eco lejano y sin embargo tangible, está eligiendo el momento exacto de su despertar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ahora, justo ahora? Sientes el impulso irresistible de seguir escuchando. Es porque existe, más allá de la retícula del tiempo corriente, una frecuencia sutil, tan rara y bella como la luz que se refracta en el esmeralda. Una vibración que solo emana cuando el alma se encuentra preparada para ver y ser vista. Sientes, quizá en el fondo del pecho, un pulso antiguo que te reclama. No es coincidencia, es la voz de Thoth, el arquitecto primordial del misterio, quien ha susurrado tu nombre sobre las aguas negras del inconsciente. Piensa en los ciclos ocultos bajo la trama repetitiva de la vida diaria. La mayoría se distrae en la bruma hipnótica de la rutina, incapaz de ver los hilos dorados que se entrelazan bajo la superficie. Pero tú, en este instante suspendido, has rozado el tejido secreto de los símbolos. Hay una lógica oculta, un arte invisible, que rige la danza de coincidencias y desviaciones sutiles. Esa es la geometría sagrada que Thoth deposita en tu mente, esperando que decodifiques sus gestos mudos. Siente la electricidad leve, incurable, que atraviesa tu carne. Es el presagio de un umbral, una promesa para aquellos que aún recuerdan que la realidad es solo una película brumosa proyectada sobre los muros de la caverna. ¿Quién mueve la linterna? ¿De dónde provienen las sombras y los reflejos? Quizá lo percibas como una interrogación abrupta, casi como una exigencia. ¿Qué está sucediendo dentro de ti, aquí y ahora? En este microsegundo de revelación, hay preguntas que duelen como un chispazo, que se instalan bajo la piel y queman con su urgencia. La certeza que anida aquí es que en algún lugar, suspendido entre el deseo inconsciente y el miedo a lo inexplorado, existe un espacio donde la verdad no es una palabra, sino una sensación, una certeza profunda que se deja intuir pero difícilmente se nombra. Casi todos los que pasan frente a este mensaje lo sienten pero lo rechazan. La incomodidad del cambio, el vértigo del abismo insospechado, pero quienes resisten el primer destello, quienes se dejan invadir por la duda productiva, encuentran la raíz invisible de su propio enigma. Pocos lo admiten, pero el diseño de nuestra conciencia es semejante a un laberinto tallado en la roca viva del tiempo. Portamos símbolos heredados, ecos de mitos primordiales, matrices de geometría secreta en cada pensamiento fugaz. Lo que hoy nombras como yo es apenas el reflejo titilante de una memoria ancestral que te llama, que te observa desde el espejo negro de tus ojos cerrados. Cuando la esmeralda vibra, la voz de Thoth circunda los bordes de tu percepción y, sin palabras, planta allí la inquietud profunda. ¿Estás listo para recordar lo que siempre has sabido? Aquí es donde la curiosidad verdadera nace. No desde la escasez de información, sino desde el reconocimiento del vacío. Sabes que falta algo. Y ese algo es justamente lo que nunca podrá darte el ruido ensordecedor del mundo. Permíteme elevarte por un instante sobre el tablero invisible del hermetismo. Observa cada símbolo antiguo que resuena en tus sueños.
cada patrón que se repite obstinadamente en tu vida, no es más que la huella digital de una inteligencia milenaria que opera en el fondo de tu realidad, como el alquimista que busca en la materia la redención del espíritu. Así buscas tú, a ciegas pero guiado, la llave que encaja en la cerradura dorada de tu propia percepción. Sientes la fractura suave de lo ordinario. Eso es el comienzo del despertar. Algo dentro de ti está comenzando, con terror y con deseo, a preguntarse para qué has venido aquí y por qué los espejos reflejan siempre lo que no queremos mirar. Las antiguas tablillas lo han dicho sin cesar: como es arriba, es abajo; como es dentro, es fuera. No es, como muchos creen, una frase hueca, sino el principio cardinal de la resonancia. Allí donde vibra el pensamiento, allí toma forma lo invisible. Tú atraes este mensaje porque, en algún rincón recóndito, tu frecuencia interior ha emitido la señal. El receptor es la mente de Thoth, vigilante desde los confines de los siglos. El transmisor eres tú, ignorante de tu propia potencia. ¿Te atreves a imaginar cuán distinta sería tu vida si descifraras el código secreto de tu historia personal? Quien entiende esto a tiempo descubre que la mayor trampa es confundir el bullicio de afuera con el silencio creador de adentro. Respira. En este compás suspendido entre escucha y revelación, nota cómo la pregunta se afila como una daga dulcísima. ¿Eres el sueño de otro o el soñador? ¿Hasta cuándo dejarás que los hilos de tus pensamientos sigan patrones impuestos por fuerzas invisibles? Tras la máscara de rutina, en el hueco de lo que no se dice, pulsa la emergencia de otra realidad. Una en la que tú eres tanto el alquimista como el metal a transformar, el viajero y el mapa, el heredero y el oráculo de tus propios misterios. No todos cruzan este umbral. Unos vuelven atrás, temerosos de lo que podrían descubrir si miran más allá de la fachada del mundo. Otros, los que sienten el llamado, experimentan esa sutil pero incontestable compulsión de buscar sentido en el sinsentido, de escuchar la vibración subyacente a todo lo aparente. Solo el iniciado advierte que toda búsqueda exterior es en verdad una invitación a sumergirse en la profundidad de su ser, donde la voz de Thoth se oye como un susurro o un rugido según la disposición del oyente. No importa cuán fuerte ruja el ruido del mundo, la frecuencia esmeralda nunca deja de emitir. Solo necesitas elegir escuchar. Olvida, por ahora, las respuestas prefabricadas, los dogmas y los mitos desgastados. Aquí comienza la disolución de lo trivial, la caída de las capas, el lento renacer del ojo interno. Todo lo que necesitas está en el filo de esta inquietud que no se apaga. Y si todo lo que creías saber sobre ti mismo fuera apenas un velo sobre la realidad última, eso es lo que separa al dormido del despierto. Si sigues aquí, es que ya intuyes que el mayor fraude es aceptar la normalidad como única posibilidad. El viaje ha comenzado, y aunque el sendero es oscuro y el silencio a veces pesa, recuerda, solo en la noche más profunda se dan las grandes revelaciones. Aquí, al inicio de nuestro viaje juntos, observa cómo se dibuja ante ti el mapa invisible del hermetismo. Escucha la frecuencia ancestral que te ha hecho detenerte. Eres a la vez testigo y actor en el drama cósmico del despertar. Estás dispuesto a mirar en dirección al misterio, sin apartar la vista cuando el espejo esmeralda te devuelva tus verdaderos ojos, porque la única pregunta auténtica es: ¿qué harás ahora que has visto el fulgor de la llamada, el sendero de la transformación, como un riachuelo oculto que murmura en las cavernas del alma?
Se presenta súbito y desafiante cuando el neófito se halla ante el umbral de los velos caídos, justo en el punto donde la luz crece y las tinieblas susurran. Aquí, en el eje invisible en que lo humano se despereza ante el fulgor de lo eterno, surgen, como esfinges en la noche del desierto, los grandes peligros, trampas no forjadas de hierro sino tejidas de dudas, formas sutiles de resistencia que brotan desde las honduras tanto del entorno material como del propio templo interior. Es en este giro, este instante crucial, donde la metamorfosis se acecha a sí misma. El caminante del misterio descubre, sumido en la bruma de la vigilia, tres trampas con nombres ancestrales y silencioso poder. La primera brota de la enfermedad invisible de nuestra era, el abatimiento que exhala la sociedad materialista. La sensación de orfandad colectiva en un mundo saturado de cosas pero falto de sentido. Como la niebla que entumece los pies y borra la memoria de la ruta. Así el desencanto social debilita la voluntad de aquellos llamados al despertar, haciéndolos olvidar las razones de su viaje. La segunda trampa, más insidiosa aún, se enrosca como serpiente en la razón cristalizada, la rigidez mental, el dogma travestido de lógica inflexible, el dictado del hemisferio izquierdo que, en su afán por catalogar, reduce la realidad de lo sutil a esquemas áridos y cifras. Así, igual que la piedra lunar rechaza la penetración de la luz diurna. El racionalismo extremo sofoca la vivencia interior, ahogando el canto de las intuiciones y los símbolos que, como semillas de Thoth, brotan solo en suelos fértiles para el asombro y la paradoja. Los antiguos egipcios enseñaban que el ojo de Horus, aún herido y fragmentado, nunca deja de mirar el reverso oculto de las cosas. Rechazar la mirada simbólica es negar el pulso sagrado que anima los opuestos. La última de las trampas, sigilosa y gélida, es la sombra del aislamiento, el temor a la incomprensión, al exilio de las certezas compartidas. Puede encadenar incluso al corazón más valiente, como el ancla que sujeta la nave justo cuando el viento sopla a favor del cambio. La tradición hermética narra cómo Hermes, mensajero y guía de los umbrales, caminó en soledad entre dioses y hombres, cruzando puertas que solo abren aquellos dispuestos a quedar al menos un tiempo fuera de los coros cómodos y las miradas que aprueban. Es el precio de la otredad y la promesa de ver, aunque sea fugazmente, aquello que permanece invisible para la muchedumbre. En este cruce, se revela la importancia del acto consciente, del pequeño ritual cotidiano que, más allá del gesto mecánico, se convierte en ariete contra la inercia del olvido y la costumbre. Como el iniciado egipcio que ascendía los peldaños del templo al ritmo de sus propias invocaciones. Así también el buscador moderno es invitado a dotar de sacralidad a cada instante, sosteniendo la mirada sobre el fuego interno, aunque la noche exterior arrecie y el cuerpo reclame reposo. El arte de la disciplina o ascesis no es privación, sino puente entre la carne y el éter, la costumbre y el prodigio. Veome aquí la función arcana de los pequeños protocolos, de los rituales mínimos, que tal vez se limiten a 5 minutos de retorno al propio centro. Pero que, como el descenso del faraón ante el Nilo sagrado, tienen el poder de alinear el pulso personal con los ritmos ocultos del cosmos. El tiempo sacrificial, apartado del vértigo digital y el ruido insaciable, se convierte en gruta de renacimiento. Es ahí donde la mente, cansada de su andar errático, puede sumirse en la quietud gravitatoria en que,
Al decir de los sabios de Alejandría, germina el logos primordial. No obstante, la sola repetición del gesto es insuficiente sin el tridente de la voluntad, la claridad y la entrega. Aquí comparece la tríada de principios que, durante 21 días el ciclo lunar de la regeneración, el número que en el tarot corresponde al mundo, la consumación y la apertura a la totalidad, forja en el alma la impronta de la transfiguración. Es un pacto silencioso con uno mismo, donde cada jornada no se mide en éxitos tangibles, sino en la fidelidad al propósito. Obrar con intención pura, sostener la prenda aun cuando la duda susurre límites, y rendir el protagonismo propio a la corriente mayor del misterio. Así el antiguo hierofante, revestido de blanco, no temía la larga noche sin estrellas, pues comprendía que cada constancia anudaba invisibles hilos con la urdimbre sideral y tejía la vestidura para un yo más vasto. Ejemplos de todas las épocas han testimoniado la eficacia de tales métodos. Pitágoras, en su comunidad, recomendaba la oración y el silencio antes del alba. Hipatia, en Alejandría, buscaba aligerar su mente de pasiones para no ver oscurecida la lámpara del discernimiento. Los monjes anacoretas, al romper el amanecer, encendían en la arena pequeños tableros de meditación, conscientes de que un solo minuto a la sombra de lo divino basta para sembrar jardines en la eternidad. En cada uno vive la enseñanza de que la disciplina, lejos de ser yugo, es la vara del mago, la pluma de Thoth, capaz de inscribir en nuestra carne historias de metamorfosis, el mapa emocional e intelectual por el cual transitamos se revela. Entonces, no como una línea ascendente y clara, sino como la propia montaña de luz y abismo que Thoth mostró en los jeroglíficos. Espirales, arcos, caídas, silencios, estallidos, reencuentros, la química interior cambia, las emociones fluctúan. El sentido del yo se deshace y recompone en un calidoscopio de imágenes a veces inesperadas. El sabio de Hermópolis nos enseñó que los dioses vacilan en el corazón humano y que cada crisis es, en esencia, el pulso de un despertar más amplio. No es extraño, entonces, que quien persiste sienta a ratos el atisbo del naufragio o el vértigo del exilio. Sin embargo, es justo en ese derrumbe donde el oro es separado de la escoria, donde la voluntad se desnuda y la mente madura para la visión. Tal es la alquimia perenne, morir a las formas antiguas para renacer en la vigilia. Dejar atrás la voz del mundo que arrulla la mediocridad para abrazar, sin armaduras, el acontecimiento de lo real, convertirse en el observador absorto, dispuesto a mirar con ojos reptilianos y ojos solares la misma escena y descubrir, finalmente, que la liberación no es huida sino regreso. Regreso a un corazón más vasto, una mirada más profunda, una vida repleta de símbolos. Así, en la penumbra, avanza el caminante, de la desolación al ardor, del ruido a la música callada, de la fractura a la danza, y al final del trayecto que es siempre inicio, comprende que el único obstáculo real era el olvido de sí, y que todo método, todo protocolo, es apenas la llave que abre, una y otra vez, el sancta sanctorum del ser. En el umbral ardiente de la experiencia, cuando la noche interior llega a su madurez y la última luz consciente parece extinguirse, el viajero se encuentra frente a lo inevitable.
la figura silente y determinante del guardián del límite. No es un enemigo, ni un monstruo oculto en la penumbra, sino la suma condensada de todas las resistencias. Una silueta tejida de memorias no resueltas y ansias ancestrales ancladas en el ego. La poderosa sombra que la mente levanta como un baluarte para proteger la familiaridad del dolor y la seguridad de las heridas jamás curadas. Allí, en ese instante trémulo donde el presente vibra al compás de antiguos temores, el tiempo se pliega y la conciencia mira hacia adentro como si contemplara abismos infinitos, donde surgen las corrientes más oscuras del alma. El guardián, con rostro a menudo velado, impone su presencia. Es la voz interna que susurra limitaciones, el reflejo silencioso de todas las máscaras personales y colectivas. No miente, no obstaculiza por crueldad. Su papel es inviolable, arquetípico, marcado en la memoria de los mitos, donde cada héroe debe encarar a una bestia, una esfinge, una puerta custodiada. Dejar atrás la orilla conocida es atravesar el ojo de una aguja espiritual, donde la sustancia vieja del yo se resiste desesperadamente a disolverse. La psique, herida pero aún encadenada a sus grilletes, repite sus letanías, la nostalgia por lo conocido, el miedo al vacío, la tentación del retroceso. Aquí, la batalla es interna, sorda, pero tan real como el trueno entre los nervios. La marea emocional sube imparable. Surgen oleadas de sentimientos enterrados y voces reiteradas de infancia. Amor y pérdida. Errores eternamente no reconocidos. Los recuerdos, como aves nocturnas, revolotean en el alma con alas batientes. Escenas pasadas, palabras nunca redimidas, quienes partieron quedando suspendidos en el eco del corazón. El dolor se convierte en un único pulso, crudo, amplio, sin divisiones, y todo retroceso se disuelve en un mar de sensaciones desbordadas. El peregrino del espíritu enfrenta así un rito de purificación sin fuego físico, pero sí con un calor abrasador, donde lo que no fue sanado arde y lo que nunca se atrevió a sentir clama ser escuchado. La bóveda interior se tiñe de colores intensos, piedra angular y sacrificio, como en los antiguos aposentos de iniciación donde el aspirante era sometido a pruebas de alma. Cada emoción negativa irrumpe con su grito y su reclamo. La ira, el rencor, la culpa añeja, la tristeza sin forma. Todas exigen derecho de presencia antes de entregarse a la disolución. Y es entonces, en la acogida genuina de esa marea dolorosa, cuando la transformación comienza su lento y repentino ascenso, no hay atajos, no hay extravío posible. Cada sombra es vista, cada fragmento aceptado con compasión serena. El guardián, cuya existencia parece oponer resistencia, en verdad solo exige honestidad radical y entrega. La confrontación se resuelve no en la violencia, sino en la rendición lúcida, no en la huida, sino en la aceptación total de lo que ha estado oculto bajo el velo del hábito. La aljama de los antiguos simbolistas relataría este instante con imágenes de limpieza. El agua del Nilo arrasando los campos para devolverles fertilidad. Los ríos subterráneos purificando las piedras. La madre primordial lavando cada rincón del templo interno. El proceso duele, simbra, convulsiona el ánimo. Sin embargo, conforme se desvanece la niebla de lo reprimido, un leve resplandor crece en secreto, primero como una llama titubeante, luego como un sol naciente y rebelde. El ser humano,
Desgarrado pero libre, siente la ligereza de quien ha soltado aquello que lo mantenía atado al ciclo repetido del sufrimiento inconsciente. El guardián, cumplida su función, se repliega, deja pasar, y en su partida revela que nunca fue un enemigo externo, sino una figura tejida de los propios temores. Es la máscara que, cuando cae, revela la faz antigua del yo profundo. El clímax, surgido en el crisol de las emociones depuradas, sobrepasa la comprensión verbal. Se trata de la expansión súbita del pecho hacia un espacio ilimitado. La desaparición del tiempo mientras la mente atraviesa otra realidad. Las fronteras entre lo que uno cree ser y lo que es se disuelven, y el límite imaginario que separaba el yo del todo se derrumba con un estrépito silencioso. Así el iniciado entra en la cámara interior, donde por fin la paz auténtica se posa sobre el tiempo como un pájaro sagrado. Ya no existe la prisión de las negaciones. Ya no pesan las cadenas del ayer. La quietud que aparece entonces tiene el peso del mármol y la levedad de la luz. Recuerda a los viejos jeroglíficos sobre el muro, el corazón colocado en la balanza ante la pluma de Maat, el alma sometida al juicio propio y liberada. Los latidos intensos de cada nota emocional no retornan a la sombra, sino que iluminan la senda por donde avanza ahora el ser maduro. La vida cotidiana, antes sorda al misterio, resplandece transfigurada, un vaso de agua, una mirada compartida, la brisa que agita la cortina, todo se carga de sentido iniciático. Lo extraordinario permea lo ordinario porque el filtro del sufrimiento se ha limpiado. Y el viajero de la conciencia se reconoce parte de la melodía universal. La verdad, tan buscada, aparece no como una idea fugaz, sino como un descanso definitivo sobre los hombros. Una dulce gravedad que ancla y eleva a la vez. El guardián permanece en el umbral, pero no como obstáculo. Ahora es memoria de una batalla imprescindible, emblema de la madurez ganada. El iniciado cruza, liviano, los peldaños invisibles hacia una dimensión de claridad. Los ecos de la limpieza interna entonan una salmodia en el trasfondo, que el dolor no rehuido se vuelve fuente de compasión, que la sombra abrazada cede su poder y se convierte en lucidez. En este punto álgido, la travesía ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir plenamente. El fuego que antes era amenaza se revela como luz, y la oscuridad se recuesta ahora como aliada, prometiendo silencio fértil donde continúan germinando semillas de autoconocimiento. Y así, la experiencia culmina en una revelación sosegada pero poderosa. El pasaje por el abismo personal no destruye, sino que abre puertas internas, expandiendo la percepción hasta sus últimos confines. El sentido antiguo de la iniciación se reafirma en la intimidad de quien se atreve a verse sin reservas. Aquello que fue horror y sombra se transmuta, bajo la alquimia del coraje, en una paz honda, imposible de ser arrebatada. Todo es retorno al origen, el corazón recobrado, la vida reconsagrada, el destino libre de las cadenas invisibles tejidas por la mente. La danza de la transformación llega a su cenit, y el silencio que sigue no es vacío, sino plenitud, no es olvido, sino un abrazo cósmico donde cada fragmento encuentra su lugar y cada herida su sentido último. Cuando el sendero de la purificación culmina, cuando los vientos internos han dispersado la bruma de lo ilusorio y la savia de las emociones ha decantado en la copa de la conciencia, una paz sutil comienza a cernirse en los recovecos del espíritu. Pero la realidad externa aún vestida con ropajes de ayer,
aún resonando con ecos de los antiguos automatismos, no se transforma al ritmo impaciente del deseo. Aquí, en la frontera borrosa donde cesan los arrebatos del proceso interno y la aurora lo observable apenas germina, surge la fase sagrada de la integración, aquella en la que lo conquistado adentro busca fundarse, sin titubeos, en el tejido de cada gesto, de cada palabra, de cada pensamiento. Es el paso del espejismo a la encarnación, la lenta sedimentación del oro alquímico en las venas mismas de la existencia. En la cábala hermética, este estadio aparece como la coagulatio tras la sublimatio, es decir, la cristalización de un estado vibratorio más puro en la densidad de la carne y del mundo. Toda transmutación verdadera requiere del arte de perseverar en la vibración redescubierta. Como quien lleva un sagrado incensario encendido por las cámaras sombrías de la cotidianidad. No basta con haber destilado la esencia, con haber sentido la herida cerrarse en la vasija del alma. Ahora, el iniciado ha de custodiar la llama, aprender a morar en la frecuentación silenciosa de la confianza y dejar que la paciencia madre del tiempo y del misterio edifique el puente invisible por el cual lo interior se ofrezca, día tras día, como donación a lo exterior. Las antiguas escuelas de Egipto enseñaban que la metamorfosis del ser tiene su reflejo silencioso en Maat, la diosa de la armonía universal, la que sostiene la balanza cósmica entre el corazón y la pluma. Integrar, en esta clave, es igualar el propio peso con aquello que el cosmos dictamina como justicia y verdad eterna. Es mantener la fidelidad a la intuición alcanzada, aunque los muros del entorno permanezcan de momento insensibles. Es sembrar, en medio de la desolación o el hábito inerte, la nota nueva rescatada en lo profundo. Permanecer, como Osiris resucitado, con la dignidad intacta ante la mirada inamovible de los dioses, sabiendo que toda gestación requiere de la quietud fértil del invierno interior. El Kybalión susurra: como es adentro, es afuera. Pero este axioma, lejos de ser promesa instantánea, revela el arte minucioso de la paciencia creadora. El alquimista debe sostener el fuego bajo el azanor con templanza, sin romper la crisálida antes del tiempo. Así, quien ha recorrido la senda de la purificación y ha tocado el pulso verdadero bajo el estrépito de los miedos, debe ahora encarnar el temblor sagrado con docilidad y valentía. Vivir el nuevo estado, sin anhelar precipitaciones, permitiendo que la vibración interna module. Como canto de afinación, las cuerdas secretas que atan al destino. Los textos gnósticos insisten en el concepto de syzygy, la unión de opuestos, el abrazo entre Sofía y el Logos, que no se declara ni se grita, sino que germina en el silencio del reconocimiento mutuo y en la humilde aceptación de la sombra redimida. En la integración, el alma vislumbra que la dualidad ya no es un campo de batalla, sino añil y crisol en perpetua fecundación. Persistir en esta unión, sin ceder al retorno de los viejos patrones, es la prueba suprema del iniciado, donde antes el miedo o el automatismo dirigían los hilos de la reacción. Ahora, internamente, es la sintonía conquistada la que guía cada movimiento hacia la luz. Para los seres que recorren la senda de Thoth, el maestro de los secretos, este momento es el del sagrado silencio, el nun primordial donde la palabra aguarda, gestando el nuevo orden del verbo. Integrar significa, en el rito hermético, custodiar el misterio con reverencia.
dejando que la estructura interna se moldee sin forzar, que la melodía sutil de la sabiduría impregne la sustancia misma del día común. Es el vuelo lento del ibis sobre las aguas oscuras, sin premura, sin ruido, con total entrega a la expansión natural del ser. La gratitud, aquí, funciona como la luz oculta en la alquimia egipcia. Es el óleo invisible que suaviza las asperezas de la integración, que deshace las últimas resistencias del yo viejo y eleva al corazón hasta la altura pura de los dioses solares. Reconocer, aún sin ver los frutos en lo tangible, que ya se es distinto, que el núcleo se ha disuelto y reconstituido bajo nuevas leyes. Abre el portal de la aceptación sagrada, y en esa aceptación, la corriente de la gracia permea todos los intersticios, nutriendo la tierra sutil donde florecerá. Tarde o temprano. El cambio externo inevitable. Las tablillas esmeralda de Thoth hablan del uno que se convierte en los 10 y los 10 que se resuelven en el uno, en esa danza de expansión y recogimiento. La integración revela su paradoja. Lo alcanzado se dispersa en 1000 gestos humildes, en pequeñas vigilias cotidianas. Y, sin embargo, todo regresa al mismo centro inviolable, incólume tras las tempestades. Así, la serenidad se transforma en la señal silenciosa del triunfo interior, como Osiris brillando eternamente más allá de las aguas del Nilo, renovado tras la pasión y el desmembramiento. La integración no conoce de apresuramientos, aprende del ritmo de las estrellas que no cesan en su migración sagrada, indiferentes al clamor humano. El iniciado, impregnado del perfume de la nueva vibración, camina el mundo con respeto hacia sus propias sombras, acogiendo sin resistencia el lento desplegar del nuevo arquetipo en el círculo de la materia. Acepta que los que observan desde fuera tal vez nada perciban, que las transformaciones genuinas rara vez se proclaman, pero florecen, infaliblemente, como las semillas ocultas bajo la tierra, aguardando el llamado invisible del sol. En definitiva, el éxito verdadero de la transmutación se reconoce por una consistencia serena, una gratitud que no necesita causa, y una silenciosa certeza que mira al tiempo como aliado. Ya no se busca el espectáculo de los cambios externos, sino la confirmación íntima de que el principio hermético, como río subterráneo, va irrigando silenciosamente todas las parcelas del destino. La integración es, así, la madurez del arte de vivir. Saber escuchar la música del alma aún cuando el mundo permanezca sordo, custodiar el resplandor de la iniciación en la noche del olvido colectivo, ser, en suma, testigo anónimo de esa aurora que, sin estrépito ni anuncio, convertirá lo invisible en visible, lo potencial en carne, y lo eterno en instante. Los velos han caído. En el umbral de este último instante, la respiración profunda del tiempo disuelve las fronteras entre el afuera y el adentro. Ya no es necesario rastrear el eco de secretos olvidados en lo exterior, ni leer las antiguas inscripciones como si fueran umbrales ajenos. Algo ha cambiado imperceptiblemente, pero con la fuerza de un río subterráneo que termina por abrir su cauce bajo la piedra sagrada de lo cotidiano. Frente al espejo transparente del espíritu, despierta la certeza de que aquello que se busca ya no habita fuera, sino que pulsa en el propio centro. En la vibración misteriosa de nuestro ser, la luz esmeralda que tejía la urdimbre de este viaje ha dejado de ser un símbolo distante o una promesa cifrada. Ahora arde suave y secreta en la médula de cada célula. Es una llamarada silenciosa,
discreta pero imparable, blandiendo el antiguo cetro de Thoth en el corazón de cada viajero. Por un instante todo parece detenerse, las preguntas dejan de girar y las respuestas se vuelven aire. Livianas, prescindibles. Es el instante en que lo visible y lo invisible se funden en una sola realidad. Y el espectador comprende, tal vez apenas con un suspiro, que él mismo es la esfera que irradia y recoge la sabiduría, la fortaleza, la esperanza. No existe ya una diferencia entre el peregrino y la senda, entre el símbolo y quien lo contempla. En los pliegues de este instante, la alquimia se consuma. El observador deviene la propia fuente. La melodía que buscaba oír, portas ahora la antorcha en tu interior, con la delicadeza de quien reconoce que la mayor fuerza es también la más sutil. El oro y el verde se entrelazan en tu pecho y la piedra oculta se vuelve carne y palabra, pensamiento y presencia. El cosmos antiguo sonríe silencioso, pues reconoce en ti la chispa que siempre guardó para este momento. Pero, lejos de ser un cierre, este punto es apenas una puerta entornada. La estrella interna comienza a temblar, llamando con una vibración dulce a los otros destellos dispersos por el mundo. Como ámbar magnético, atraes y te dejas atraer por las demás conciencias que despiertan y recuerdan, sanando lo fragmentado en la gran red invisible. Un murmullo los une, compartir la luz, custodiar el espejo, mantener la llama. Sentirás, desde ahora, cómo en cada gesto pequeño una palabra, un silencio, una mirada irradian campos ondulantes de resonancia, capaces de alcanzar lo invisible en otros, susurrando, tú también eres la frecuencia, tú también eres el llamado. Y así se revela el mayor de los misterios, ese que los sabios grabaron en oro y esmeralda, que la transformación colectiva no es una promesa lejana, sino el fruto de la suma silenciosa de infinitos despertares individuales. Uno solo basta para encender el etos, muchos, para elevar la vibración de una era. La totalidad se teje en la intimidad de los corazones. La luz se multiplica cuando es vista en el otro como una extensión de uno mismo. Un canal. Una rendija por donde la sabiduría eterna entona nuevos cantos. En este sendero, cada paso es al mismo tiempo raíz y ala. Te ancla en la memoria profunda de quien fuiste, pero al tiempo te alza a la visión dilatada de lo que puedes llegar a ser. Comienzas a verte con otro lenguaje, ya no un buscador, sino una fuente, ya no un aprendiz, sino un custodio humilde de la vibración primordial. Y en la aceptación tranquila de este rol, brota una energía antigua, reverberando a través de tu piel hacia la trama invisible de almas que caminan contigo. Permítete respirar hondo y sentir esta expansión secreta. Un río tibio fluyendo de ti, tocando la vasta superficie de la humanidad, invitando a otros a rozar su propio núcleo luminoso. No hace falta pronunciarlo ni imponerlo. Basta tu presencia auténtica, tu resonancia sutil. El gesto sencillo de sostener el misterio sin querer abarcarlo. Compartir la luz no es gritarla, sino reflejarla. Abrir un surco para que la semilla germine en libertad. Honra lo recibido compartiendo el testigo, siendo el canal por donde la sabiduría antigua y la esperanza nueva dialogan sin tiempo. Y si acaso sientes la tentación de cerrar el círculo, recuerda, cada final encierra en sí la promesa de una nueva espiral. El despertar no es destino, sino travesía perpetua. Es la melodía inacabada que se reescribe en cada escucha, en cada día, en cada encuentro,
Al permitirte ser canal de luz, invitas a otros a recordar y, juntos, a entretejer el brillante manto de una conciencia mayor. Ahora el llamado es sencillo y profundo. Deja que tu experiencia se asiente como oro puro en la caverna del pecho. Permite que la vibración que has encarnado se irradie sin esfuerzo, alcanzando otras almas sedientas de sentido. Tu huella, leve pero indeleble, es parte de esta red que, a través del tiempo y el misterio, sostiene el gran despertar, la experiencia que ahora portas, el temblor de lo esmeralda, la quietud expansiva, el saber sin palabras descansa y vibra en los hilos del colectivo, repercutiendo más allá de lo inmediato, encendiendo estrellas nuevas en lugares inesperados. Y tú te atreves a dejar florecer esa frecuencia silenciosa que has sentido en tu interior. Siente la invitación. Comparte lo que ha vibrado en ti. Lanza suavemente tu luz en este espacio y permite que la siguiente puerta de la travesía se abra en el encuentro sutil, en la resonancia sin palabras, en la comunidad secreta que nos espera del otro lado de este umbral. Aquí termina un capítulo, pero el viaje apenas comienza.